Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero compartir la palabra con ustedes. Mire, cada vez que yo comparto la palabra de Dios con ustedes, yo quisiera que ustedes tomaran esa posición de discípulos y aprendieran. Me siento a veces apenado, me siento a veces triste, a veces me siento desanimado, a veces me siento todo lo malo que pueda pensar como pastor, de tanto que enseño la palabra y el poco resultado que veo, porque no toman la posición de discípulos. Y cada vez que venimos a la casa de Dios debe ser una oportunidad para aprender. El discípulo es el que es el alumno, y un discípulo tiene que aprender y tiene que crecer y demostrar que está aprendiendo. De otra manera nunca será un discípulo. Posiblemente sea un creyente. Porque si ustedes se recuerdan, una vez traje una enseñanza que se empieza como oyente. De oyente pasa a creyente, porque deja de ser el oyente cuando se convierte y acepta a Yeshua en su corazón. Entonces se convierte en un creyente, de oyente a creyente. Pero el creyente no tiene que quedarse en creyente, tiene que llegar a ser un discípulo. Porque el discípulo es el que recibe la palabra con gozo, la acepta en el corazón y pone por obra lo más que puede. Y ya no puede regresar a ser un creyente. En el sentido global de la palabra, toda la vida que está en el Señor es un creyente en Él. Pero me refiero en el nivel de crecimiento. Los jovencitos que escuchan la palabra y la reciben, tienen que llegar a ser discípulos. Si no la reciben, posiblemente ni creyentes y solamente oyentes, porque mientras vengan aquí serán oyentes, pero mientras la palabra de Dios no haga un cambio en sus vidas, seguirán siendo posiblemente oyentes o creyentes, pero no discípulos. Se lo voy a poner en un ejemplo. Cuando usted entra a un trabajo por primera vez, usted es un oyente porque le dicen cómo hacer las cosas. Enseguida usted va a pasar como un creyente porque le creyó a quien le enseñó lo que usted tiene que hacer. El tercer nivel que usted puede obtener en su trabajo es llegar a ser un discípulo de quien le enseñó, porque ya no necesita que le digan cómo hacer las cosas. Eso no quiere decir que ya aprendió y no va a seguir aprendiendo. Va a seguir aprendiendo, pero ya ese patrón va a confiar en usted. Y es cuando no necesitan ese patrón que estarlo vigilando, porque usted ya es un discípulo. Y de discípulo usted llega a ser un supervisor, un líder o un gerente, porque pasó por los pasos y lo superó. Y cada vez que yo traigo palabra de Dios aquí, y a veces voy a YouTube y veo que no hay ni un view, nadie. Si no lo miraron de afuera, mucho menos ustedes. O si no lo miraron ustedes, mucho menos alguien de afuera. Y miro que no hay nadie lo ha visto. Entonces pienso y digo, ¿de verdad mis hermanos que están en la iglesia serán oyentes o creyentes? Porque discípulos no. Todavía no. Yo sé a quién le puedo decir que es un discípulo. Aquí presente, yo pudiera decirle quién es un discípulo. Fácil. ¿Y quién es un creyente? Y me pudiera confundir con oyente. Entre oyente y creyente. Porque mientras no haya frutos de ser creyente, usted no es un discípulo. ¿Y sabe una cosa? Que Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos y enséñales todas las cosas.
Así que si usted allá afuera dice que usted va a una iglesia y es cristiano, usted dígale a la gente, pero no soy seguidor de Jesucristo, porque ni a discípulo llego. Soy oyente o soy creyente. Ah, eso está fuerte, ¿sí o no? O sea, si una iglesia no se convierte en discipulado, en discípulos, no estamos haciendo lo que Jesucristo nos enseñó. No lo estamos haciendo, porque no estamos en ese nivel. Y somos un grupito. Mira, a mí no me importa si tuviera una congregación de 100, hablaría lo mismo. Así fueran 300, enseñaría lo mismo que estoy enseñando ahorita. Porque una iglesia, mientras no tenga discípulos, no es una iglesia fuerte, no es una iglesia estable. Es lo mismo usted en su casa. Usted en su casa, con la familia que tiene, con 2, 3 hijos, usted no quiere en su casa gente perezosa. Usted no quiere en su casa que usted ande trabajando y llegue a la casa y esos chamacos no han levantado todo el tiradero de su propio cuarto. ¿Usted no le gusta eso? ¿Verdad que no? Padres, ¿no les gusta que usted le diga, vas a hacer esto y esto, y cuando usted llega no lo han hecho? Hoy fui al doctor y en cuanto entró el doctor, la recepcionista se pone la máscara. Le dice, ¿para qué te la pones si ya te caché? No estás siguiendo las reglas de tu política aquí en la empresa, que debes de traer la mascarilla todo el tiempo. Ahí andaba toda apurada para acomodársela. ¿Para qué? Si ya la vi. Ya le dije a la doctora, tu recepcionista no tenía la mascarilla cuando yo entré. Pero dije, ¿para qué la quemo? ¿Qué quiere decir? Que no es una buena discípula, no es una buena persona que se le enseña y no quiere aprender. Entonces, en el camino de Dios, así es. Son muy pocos los discípulos de esta iglesia, contados con la mano de con los dedos de mis manos. Y yo cada vez que vengo a traer la palabra, yo le pido a Dios, Señor, que haya discípulos que reciban la palabra y la pongan en práctica, y que se deje ver eso. Se puede esconder, porque se ve lo que no hay, pues que se vea lo que hay. Si yo puedo ver lo que no hay, yo quiero ver lo que hay. Amén, hermanos oyentes. Ya ve, mira, hay varios aquí. Entonces necesitamos aprender, querer aprender. El oyente viene y oye la palabra, no se compromete absolutamente con nada, ni con nadie. No hay un compromiso. Pertenece a un cuerpo, al cuerpo de Cristo local aquí en la iglesia, pero no se compromete con nada, absolutamente con nada. Es más, tengo que andar alcanzándolos a ver si los alcanzo a saludar, porque en cuanto se acabe el culto, ya no los viré. Salen, pero como que les da miedo. Pero cuando se convierte en creyente y va a ser una buena tierra, ha caído la palabra en su corazón, donde va a empezar a dar fruto, esa persona se convierte en creyente, y como creyente ya está preguntando en qué puede servir. Todavía no es un discípulo, pero ya está dando señales de ser un discípulo. Y está buscando la manera de ayudar, y se ofrece en todo lo que se pueda. Y cuando empieza a recibir la palabra que se le enseña, la empieza a atesorar y empieza a vivir de acuerdo a lo que puede y a su capacidad de sabiduría y entendimiento conforme Dios le va dando. Pero se ve crecimiento. Y de repente ya es un discípulo. El discípulo es aquel que viene todos los días de servicio. No cambia los días de servicio por nada. Quiere estar siempre acá, en la casa de Dios.
tiene un anhelo por ir a la casa de Dios, tiene un deseo grande de ir a la casa de Dios. Ese es un discípulo. Ayuda, ya no hay que, no da lata, no detiene el crecimiento, es parte del crecimiento cuando es un discípulo. Y cuando es un discípulo, obviamente que se nota, se mira. Y uno dice, oh no, esta persona tiene chispa. La Biblia menciona a un tal Apolos que era elocuente para predicar la palabra. Era un creyente convertido en discípulo, pero necesitaba enseñanza. Entonces Pablo, cuando lo conoce, lo manda con Aquila y Priscila para que lo entrenen y lo discipulen, porque predicaba bonito, pero hablaba muchas cosas fuera de la teología bíblica. Y entonces lo mandaron a que aprendiera. Y el discípulo siempre va a recibir las enseñanzas del pastor, como va a recibir las exhortaciones del pastor. Un discípulo no es aquel que dice, el pastor me dijo esto, no me pareció, mejor ya me voy. Eso no son ni creyentes, como ha habido aquí muchos, que gracias a Dios ya no están. Y así, ya hasta se acabó la música cuando dije eso, ¿eh? Porque un discípulo, como dicen allá afuera, es un gallo que encanta en cualquier gallinero y a cualquier gallina le gusta. Eso yo lo inventé. Sí, claro. Si le dan do, canten do, en re, enreda bien. Y decía, hermano, deme fa. Sí, hermano, porque en fa da mucho. Y eso es, de eso se trata el camino de Dios. Por eso a mí me emociona y me motiva predicar la palabra, pero cuando no veo el resultado me desaliento. Ahora imagínense el Señor. Si yo como humano aquí, pastor, que guío, que enseño, que el Señor me ha llamado a esto, no veo el resultado que quisiera, imagínense el Señor, ¿qué dirá de nosotros? Esa iglesia no quiere discipulado. ¿Por qué tengo que estar entre ellos? Si Él dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todo lo que yo les he mandado y estaré con ustedes todos los días. Entonces, donde no hay discipulado, ¿por qué tiene que estar el Señor entre nosotros? ¿Por qué? No tiene por qué. Porque no reciben la palabra con gozo, porque no demuestran que quieren crecer, porque yo ahí nomás voy por ir. No, nunca puede haber un pensamiento tan raquítico de esa manera. Esta es una oportunidad para crecer. Vamos hacia la eternidad. Y mire, todavía no entro al mensaje, pero hoy quiero hablarles, para los que entienden aquí, casi todos entienden aquí lo que es un nivel. Cuando usted va a poner algo, usa un nivel. Francisco lo usa, ¿verdad, Francisco López? Él lo usa mucho. No dudo que Isaías posiblemente lo use. Cualquier cosa ahora que usted compra y que va a colocar, es más, ya está trae el nivel. Este aparato para detener la cámara tiene un nivel ahí, verdecito, ahí se mira, para que no se vea esto fuera de nivel. Nadie, humanamente hablando, va a poner un cuadro chueco. Va a buscar la manera con un nivel de que quede bien. Nadie de los que trabajan en casas profesionalmente hablando van a poner algo que quede mal, porque no le va a gustar a ese dueño de casa. Se usa un nivel para estabilizar, para nivelar. Pero nosotros, como instrumentos de Dios, no queremos usar el nivel, que es la palabra de Dios. Es el estabilizador para que nuestra vida no vaya chueca.
pero casi, de una manera espiritual, así caminamos. Dios le bendiga, hermano. Hermano, enderécese. Pues ¿con qué? ¿A poco ando chueco? Mire, se preocuparon por tomarme con las cámaras. Entonces, nuestra vida espiritual, sin darnos cuenta, es una vida paralítica. Por eso no hay motivación de invitar a nadie, de crecer. Porque la palabra de Dios es el estabilizador de mi vida. Dijo Judith: les confieso que ya mero no dirigí el servicio, pero esta escritura que ella leyó al principio fue su estabilizador. La llevó al nivel. Andaba así, pero no, enderézate. Enderézate, porque vas a caminar con el nivel de la palabra. Cuando vienen las preocupaciones y los problemas de la vida, se empieza a hacer así todo. Pero la palabra de Dios, ni así ni así. La palabra, hasta miro visco, espérame, la palabra de Dios te estabiliza. La palabra de Dios estabiliza tu alma. La palabra de Dios estabiliza tus sentimientos. La palabra de Dios estabiliza tus emociones para que camines derecho y no nos enchuequemos. Pero si tú no estás recibiendo la palabra y no vienes cada día de servicio con ese anhelo, no eres un discípulo. Acuérdate, el discípulo deja ver lo que hay. Y bíblicamente, la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 6, no vamos a abrirlo. Ustedes, los que leen la Biblia, ya saben lo que dice ahí. Dice que muchos de los sacerdotes de ese tiempo empezaron a obedecer la fe. Y dice, y el número de discípulos crecía. El número de discípulos. Y eso es lo que se requiere, crecer. Primera de Pedro 1:23 al 25. Dice la palabra del Señor de esta manera. Primera de Pedro 1:26 al 25. Para que nos demos cuenta de dónde venimos, por qué somos lo que somos. Primera de Pedro 23 al 25. Siendo renacidos, porque ya nacimos. Este es el primer nacimiento. Cuando dijeron, es un niño, es una niña, ya nacimos, pero renacemos en el Señor. Tomamos una nueva identidad, no de simiente corruptible, o sea, no de papá ni mamá. Esa es la simiente corruptible. Ve, el buen discípulo pone atención. El que quiere ser discípulo pone atención y recibe la palabra. Por la palabra de Dios hemos renacido, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que estabiliza mi vida cuando tengo problemas emocionales, de salud, X situación en la vida. Es la palabra. Todo va a pasar en este mundo, todo, menos la palabra. Entonces la palabra del Señor es la que estabiliza, es el nivel que necesito para ver cómo voy, cómo ando. Atrévaselo a ponérselo en su vida. A ver si va a andar así. Y sabe una cosa, vamos a hablar si hablamos en el mundo espiritual, los demonios ven cómo andamos. Dios ve cómo andamos. Los demonios saben si verdaderamente eres un siervo o eres un discípulo, o eres un verdaderamente adorador o no eres. Ellos lo saben.
Dice la palabra del Señor que ante la presencia del Señor los demonios tiemblan. Eso quiere decir que ahí andan escuchando la palabra y tiemblan en la presencia de Dios, porque le tienen miedo a la presencia de Dios. Entonces nuestra vida, renacimiento que hemos tenido, mire, si alguien tiene un defecto físico, todo el mundo lo nota. Todo el mundo. Si yo fuera así, Dios les bendiga, hermano. El hermano que tiene la cara así, se iban a reír, pero después ya se iban a acostumbrar a verme así. Con el defecto ya no les iba a causar. El que no me conoce, ay, ¿viste ese cómo tiene la cara? Pues en el ámbito espiritual así andamos a veces. Y nos acostumbramos, hermanos. Entonces no tenemos crecimiento. Y el Señor quiere discípulos. ¿Los quiero yo primero o los quiere el Señor primero? Él ordenó eso. Entonces preocúpate por ser un discípulo. Ya deja de ser un creyente. El creyente viene al culto, se acaba el culto y se va. No saluda, ni ofrenda, ni diezma. Ofrenda lo que le sobra de la bolsa, la cora, el penny, échenlo ahí. Porque todavía encontramos coras cuando se recoge la ofrenda. Digo, algún hermano que le sobró. Porque no dan el día 10 ni el día 20. El día 20 lo guardan para el restaurante. Ay, calladitos los discípulos. Pero el discípulo no, el discípulo llega temprano, el discípulo anda buscando en qué ayudar, porque hay algo que ha producido el Espíritu Santo dentro de él, el querer como el hacer, por la buena, perfecta voluntad de Dios en la vida de esa persona. Mateo 24, 25, el Señor nos enseña que la palabra de Dios, siendo ese nivel, ese estabilizador nuestro, dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, 25. El hermano está medio lento ahí, ¿verdad? Pero bueno. Mateo 24, 25. La palabra de Dios es nuestro nivel. Es lo que nos va a enseñar cómo andamos. Qué tan bien o qué tan mal andamos. Es la palabra de Dios. Salmo 119, 89. Dice la palabra del Señor que Él es para siempre. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, si Jesucristo nuestro Señor dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no podemos seguir como creyentes todo el tiempo? Tenemos que convertirnos en discípulos. El discípulo va a estar dispuesto a ayudar. El discípulo está creciendo y es el que se le dice, hermano, usted está creciendo, pase a predicar la palabra. El discípulo gana almas. Aquí muchos de los discípulos dicen, ¡auch! Entonces la palabra de Dios es mi nivel. Por eso Judith inició el servicio con una escritura que le ayudó a ella. Ese fue el nivel de su vida. Y como ella dice, muchos mensajes ahí están en YouTube. Cuando prediqué aquel mensaje donde dice que debemos de permanecer firmes ante las pruebas. Es como el balde de agua que se pone antes de que caiga la primera gota.
porque nadie sabe lo que pueda pasar. Pero cuando la palabra de Dios ha sido recibida en el corazón y llegan los problemas de la vida, sabemos cómo enfrentarlos. No nos desanimamos. Y aunque nos quiera golpear el desánimo, no nos dejamos. Porque es como en el box. Para que el otro pueda tener la victoria, también recibe golpes. La otra vez miré poquito así de un documental acerca de Canelo, cuando ganó su primera pelea a los 16 años y le pagaron $9,000. Y él dijo: yo no quería 9,000, yo quería más. Y me tuve que preparar por más. Y entrené por más. Y ahora sus peleas son de 25, 30 millones, 50 millones. Y ahora ya puede enseñar su colección de carros que tiene. Y todos los paga al contado, ninguno debe. El esfuerzo de un motivador, como dice el que anuncia la cerveza, un espíritu de conquistador para tomar cerveza, imagínense. Digo, qué controversial estos comerciales, ¿verdad? Mateo 5:18: porque de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la palabra de Dios es el estabilizador. Es tu nivel de vida, es mi nivel de vida. Yo quisiera tener discípulos que reciban esa palabra y la pongan en práctica. Ninguna palabra, dice en la palabra del Señor, ninguna de sus promesas que declaró a Moisés, su siervo, han faltado. Ninguna. Todas se han llevado a cabo. Al profeta Ezequiel le dijo: porque yo soy Yahweh, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará. Aunque ustedes sean rebeldes, le dice a la casa de Israel. Porque la casa de Israel era rebelde. Pero el Señor dice: yo haré cumplir mis promesas y mi palabra, duela o no duela, sea para bendición o a veces sea para probarnos. Haré cumplir mis palabras, oh casa de Israel rebelde. Amén. Proverbios 4:20: hijo mío, debes de estar atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, porque la palabra tiene razón. Entonces aquel que es discípulo escucha y dice: no, yo quiero aprender más de esto. El discípulo viene a tiempo de oración. El discípulo llega el domingo temprano a la casa de Dios. Sí, yo sé que hay saliditas, yo lo sé, yo las tengo, todas las podemos tener, pero hay unos que ni creyentes y apenas llegan, o como creyentes. Cuando a mí un creyente me dice: pastor, mire que no va a venir el domingo, ¿para qué me avisa si son muchos otros de los que no vienen? Pero si un discípulo me dice: pastor, mire, voy a faltar 3 domingos, ahí sí me preocupa. Por eso les digo: no 2 domingos, por lo menos uno. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Versículo que sigue y el que sigue, porque son vida,
son vida. Aquellos que hallan la palabra de Dios y la reciben son vida y medicina a tu cuerpo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Aquí hemos tenido de todo, hasta discipulado. Los miércoles teníamos discipulado. Empezamos el servicio y todo el mundo se iba a sus clases de discipulado. O somos malos maestros o son malos alumnos. Aquí hay más de 12 y el Señor solo traía 12 con Él. Y aquí hay más de 12 por lo menos. Y 3 que nos ven por Facebook. Porque los que están conectados aquí casi todos son de aquí. Sálganse todos de Facebook, sálganse. Háganme el favor de salirse todos de Facebook ahora mismo. Sálganse todos, sálganse. Nomás no se desconecte Facebook, pero todos sálganse de Facebook para ver cuántos estamos conectados. Esa es la realidad. Sálganse todos. De todas maneras, ni ver el mensaje después. ¿Para qué le preocupa? Mire, ya está aumentó. Ahora son 16, caray. 17 ahora. Cuando hay un discipulado, cuando hay personas que están recibiendo la palabra, yo lo puedo percibir en mi espíritu. Lo siento. Porque me motiva, me alegra. Sí. Es que es como cuando miro a Abdiel adorar. ¿Han mirado a Abdiel adorar? Pero nomás lo ven en la casa y ni le creen que adora. Pero él aquí es un adorador. ¿Y sabe cómo oro por él mucho? Le digo, Señor, que cuando él crezca sea un verdadero discípulo. Y oro por él para que un día llegue a ser un pastor, si Dios lo llama a eso, o un cantante, porque ese muchacho canta. No porque no se ha animado, que se avergüenza por alguna razón. Es como las hermanitas que pasan, las niñas que pasan, ¿verdad? Nomás pasan por pasar, porque ni se les oye nada. Pero van a aprender, ojalá y de verdad venga ese espíritu de adoración en sus vidas. Porque la edad que tienen, en la tele ya hacen shows. Pequeños gigantes a la edad de Mila, no hombre, se destacan como locos por un premio corruptible. Yo lo miré en una película, no sé en dónde, una de las niñas que salió en Pequeños Gigantes, cuando apenas hablaba bien, decía que se llamaba, quién sabe cómo, no decía su nombre correctamente. Telesa. Tenía 5 años la Telesa. Y ahora es conductora de un programa de televisión. Y nuestros hijos pasen a cantar. Pero no les dijeron allá afuera que hagan algo y entonces se lucen. Cuando iba llevando a la hermana Melina, cuando fui por la hermana Melina a Los Ángeles, me fui escuchando la palabra del Señor y escuché 9 capítulos del libro de Romanos que ya he escuchado muchas veces. Y me quedó algo ahí grabado donde dice: así como prestas tus miembros para servirle al mundo, úsalos para servirle a Dios, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros más bien prestamos nuestro cuerpo al mundo, pero para Dios le damos los huesos. Una vez prediqué así y había una hermana flaquita en la iglesia y dice: ay, pastor, no me diga que a mí, porque yo estoy puro huesito. Pues sí, pero no era para usted. Y mire de dónde nos sacó el Señor en Salmo 42, hablando David de él mismo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ay, cómo me encanta esta escritura. De ahí te ha sacado el Señor, Judith, del pozo de la desesperación, con esta situación que están viviendo, del lodo cenagoso, del pantano prácticamente, y de ahí me puso mis pies sobre peña.
Es como para la hermana Melina, Peña, Melina Peña. No se apellida Peña, ¿verdad? Hernández. Y enderezó mis pasos. Cuando, sí, ¿verdad? Sí es de Melina Peña, ¿verdad? Por ahí tiene ese apellido. Cuando una vaca está dando a luz, ¿verdad? ¿Han mirado el novillo, el becerrillo, cómo nace? Todo. Y se para y le hace así. Pero de repente. Y luego va y busca el pecho de su, para no decir otra cosa. Usted sabe, va y busca ahí de su mamá, la ubre. Dijo, de la chichi. Bueno, pues, pero la ubre. Va y la busca luego. Y empieza a comer y a fortalecerse. Y al rato no lo comemos nosotros, ¿no? Así es el crecimiento en el Señor. Usted recibe la palabra con gozo. No, usted nunca va a andar diciendo, ay, el pastor me está tirando. Esos que dicen que el pastor le está tirando son las personas que no tienen conocimiento de Dios, porque son ásperos y todo lo que se dice les cae, les queda. Cuando ni siquiera conozco tu vida. ¿Cuándo voy a tu casa para saber cómo vives? No conozco tu casa, no conozco tu vida personal, solo te conozco aquí. Me hizo salir de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca firme. La piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso David dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta es la palabra de hoy. Esta es la palabra que estabiliza. Úsala como el nivel de tu vida, de mi vida, para que no andemos chuecos. Mi esposa le gusta mucho poner, bueno, no mucho, los pocos cuadros que hay en la casa le gustan que estén derechitos. Si yo pongo uno ahí, yo le pongo un como quede. No, ella viene y lo quita y lo endereza. Mi esposa no es pintora, pero si usted le pide que le pinte su casa, le va a hacer las líneas como estas. Ni siquiera nivel usa. Ella se la avienta puño a mano y le salen perfectas, porque ese es el don de ella. No sé por qué Horacio no le ha dado trabajo, pero que cobra caro la señora. Última escritura, Judas 24 al 25, 2 versículos. Judas solo tiene un capítulo. Y con esto termino esta enseñanza de discipulado hoy. Póngase de pie, hermano, para que ya no esté bostezando. Dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con alegría. Fíjate bien, otra vez, aquel es Dios. Él es poderoso para guardarte a ti y a mí sin caída. Pastor, pero es que usted no sabe cómo ando. Si estás agarrado de la mano del Señor, andarás como quieras, pero no vas a caer, porque Él te va a guardar sin caída y te va a presentar sin mancha. Él tiene su gloria, su esplendor de su gloria con alegría. El 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Todos digan conmigo: sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la palabra que estabiliza. En el mundo hay muchos estabilizadores.
Hay muchos, de todas formas y de todos tipos. Médicos, mecánicos. De repente llevas tu carro a que lo alineen porque tus llantas se andan gastando mal y tú no quieres que eso te pase. Y acudes. Y que te van a cobrar que lo que sea, no importa. Alíñeme el carro porque me salen más caras las llantas. Que si andas todo loco, enfermo, te estabilizan con inyecciones X. Te estabilizan. Imagina tu espíritu, mi espíritu necesita el estabilizador y es el poder de Dios. Esta mañana le dice, Señor, que mi congregación, primero dije, Señor, mi vida, mi esposa, mis hijos, mi congregación, reconozcan que no nos movemos en el poder de nuestra fuerza, es en el poder de tu fuerza. Eres tú el que nos das la ayuda, la capacidad, el entendimiento, la sabiduría. Eres tú. Así que diga conmigo esta oración: Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, hoy te doy gracias por tu palabra que es poderosa para transformarme. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero discípulo, donde pueda yo, Señor, recibir la palabra en mi corazón y que dé fruto, que produzca fruto tu palabra. Señor, debemos de ser discípulos, porque eso fue lo que tú enseñaste en Mateo 28, que fuéramos discípulos tuyos. Ayúdanos, en tu nombre te lo pedimos, Señor, para que tú estés con nosotros y te agrademos con nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Señor. Amén. Dile un aplauso al Señor.